Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión de la Escuela Sabática. En este trimestre vamos a estar estudiando un tema muy importante. El título de este tema se llama Educando la última generación. Qué privilegio tenemos de tener esos temas tan importantes y también estar en esta última generación donde podemos educarnos y ayudar a otros a educarse también. La lección de este trimestre se titula Ir y predicar. Es un tema muy importante. Nosotros debemos de entender ese tópico, pues es de suma importancia, ya que si no, no cumpliremos el propósito por el cual Dios ha llamado a cada uno de nosotros. Y vamos a tratar de entender lo que la palabra de Dios nos quiere hablar sobre este asunto. Ahora, en la lección de Escuela Sabática hay un texto que podemos aprender. El texto se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, vamos a nuestras Biblias, ustedes en casa, tomen su Biblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, y ahí vamos a leer el verso 8. Acompáñenme en casa leyendo este texto. La palabra de Dios dice de esta forma: Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es muy interesante este texto, pero antes de continuar hablando sobre esto, me gustaría que pudiésemos tener una oración, ya que sin el poder del Espíritu Santo ayudándonos para comprender su palabra, no sería muy difícil. Así que vamos a orar. Usted en casa, acompáñeme, usted en casa, ayúdeme, orando también, y vamos a tratar de comprender esto a través de la oración. Acompáñeme a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por permitirnos transmitir esta lección de Escuela Sabática. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar, que su buen Espíritu pueda ayudarnos a entender todas las cosas y que a través de él podamos nosotros comprender su voluntad. Ayúdenos con sus buenos ángeles, bendiga a cada uno que nos escucha, donde quiera que se encuentre. Quiera ayudarlos a todos y a nosotros también. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a nuestra lección. Ya sabemos que la palabra de Dios nos dice que se recibiría la virtud del Espíritu Santo, y cuando esa virtud del Espíritu Santo se reciba, en ese momento van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y después hasta lo último de la tierra. ¿No es una cosa muy interesante? El Evangelio comenzó en aquellos lugares, pero se ha extendido hacia toda la tierra. Y si nosotros leemos qué es lo que la pluma inspirada nos habla acerca de esto y el resumen que se hace de esto, lo podemos encontrar en el libro de Hechos de los Apóstoles, página 40, que nos dice de la siguiente manera: Tal es el poder con que Dios puede obrar cuando los hombres se entregan al dominio de su Espíritu. Es muy interesante saber que si usted y yo nos entregamos al poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo domina nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros motivos, nuestros pensamientos, podemos llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y ese era el plan de Dios, que ocurriera con cada uno de nosotros. Teniendo esto en mente y teniendo esto claro, quiero invitarlos entonces a participar de las preguntas de la lección de la Escuela Sabática. En el domingo 30 de junio, el apartado se titula Enseñar a todas las naciones. Y la pregunta que tenemos allí es: ¿qué comisión dio Jesús a sus seguidores? ¿Usted considera que es un seguidor de Jesús? Si usted se considera un seguidor de Jesús, entonces la pregunta también es para usted, también es para cada uno que nos consideramos seguidores de Jesús. ¿Cuál es la comisión que Jesús ha entregado a cada uno? Bueno, la palabra de Dios es muy clara. Una vez más, vamos a nuestras Biblias, en el libro de Mateo, capítulo 28, y allí vamos a encontrar la lectura que nos responde a esta pregunta que tenemos allí. Mateo capítulo 28, verso 19 y verso 20. La palabra de Dios nos dice: Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿No es interesante que usted y yo hayamos nacido gentiles, pero en algún momento
La palabra de Dios, el Evangelio, nos ha alcanzado. Alguien te habló a ti, alguien me habló a mí. Ahora mismo puede que ahora estás escuchando estas palabras por primera vez. Pero la Biblia dice que debemos ir y doctrinar a todos los gentiles y después bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una cosa muy importante, tiene que enseñársele a guardar todas las cosas que Jesús ha mandado. Y Jesús promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No es una cosa maravillosa? Usted quiere que Jesús esté con usted, pero también usted quiere pasar el Evangelio que usted conoció en algún momento. Veamos cómo nos profundiza más esto en el espíritu de profecía. Vayamos allá. En el libro de Hechos de los Apóstoles, página 23, nos dice así: la comisión evangélica es la magna carta misionera del reino de Cristo. Los discípulos habían de trabajar fervorosamente por las almas, dando a todos la invitación de misericordia. No debían esperar que la gente viniera a ellos, sino que debían ir ellos a la gente con su mensaje. Es una cosa muy importante que hoy día nosotros como discípulos de Jesús, si usted se considera un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús, usted también tiene que atender a esa comisión que le fue dada a ellos y también a nosotros. Esto es, debemos ir a la gente, buscar a la gente donde está. Algunas personas piensan que la gente debe venir a uno, pero es totalmente lo contrario. Hay que ir donde está la gente, hay que buscarlos, hay que ir por ellos. Esa es la obra que Jesús encomendó, y esto es: me seréis testigos en diferentes lugares y hasta el último de la tierra. Para ser un testigo usted tiene que ir a testificar. Así que es muy importante que usted haga ese trabajo también. Vamos a pasar a la siguiente pregunta que nos encontramos en el apartado enseñar a todas las naciones. Y la pregunta es: ¿cómo progresaría su obra y hasta dónde se extendería? ¿Hasta cuánto abarcaría? ¿Hasta dónde se llegaría con este trabajo que tenían que hacer los apóstoles? Pues bien, vamos a tratar de analizar hasta dónde abarcaría y cómo se haría para progresar. Imaginemos 12 personas a las que les comisionó llevar el Evangelio a todo el mundo. Pareciera un trabajo muy difícil de hacer, pero la palabra de Dios nos da las claves importantes para poder cumplir esta misión. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, que fue nuestro texto de introducción, nos explica claramente cómo sería esto. La palabra de Dios dice así: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Así que entonces la palabra de Dios nos dice y nos aclara una cosa muy importante: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y entonces en ese momento te convertirás ¿en qué? En un testigo. Muy bien. ¿Cómo se iba a cumplir esta obra? Bueno, no podían cumplirla si no tenían la virtud del Espíritu Santo. Este es el Espíritu Santo sobre los seguidores de Jesús. Hoy día, ¿qué es lo que nos falta? Pues el Espíritu Santo en nuestras vidas. Una vez que tiene el Espíritu Santo, respondemos la segunda parte de la pregunta. ¿Cuál es la segunda parte de la pregunta? ¿Hasta dónde abarcaría? Bueno, comenzaría en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y después iría hasta lo último de la tierra. Sí, así como lo escuchamos, hasta el lugar más apartado también iría. Y es muy interesante que hoy día tenemos tantas cosas, pero nosotros tenemos todavía la comisión de ser testigos donde quiera que nos encontremos. Profundizando un poquito más y viendo lo que la pluma inspirada nos habla acerca de ello, vamos a ver qué es lo que nos explica esta parte. En el libro de Hechos de los Apóstoles, página 23, nos explica así: y aunque mi pueblo no quiso acudir a mí para poder tener vida, a pesar que los sacerdotes y gobernantes no han hecho conmigo lo que querían, aunque me han rechazado, tendrán todavía otra oportunidad de aceptar al Hijo de Dios. Habéis visto que recibo libremente a todos los que acuden a mí, confesando sus pecados. Al que a mí viene, no le echo fuera, de ninguna manera. Os encomiendo a vosotros, mis discípulos, este mensaje de misericordia. Ha de darse tanto a los judíos como a los gentiles, primero a Israel,
Y entonces a todas las naciones, lenguas y pueblos, todos los que crean, integrarán una iglesia. Es muy interesante que Jesús les dio la oportunidad nuevamente a las personas que lo rechazaron. Y puede ser que alguna vez en nuestras vidas nosotros mismos hayamos rechazado a Jesús. Pero Jesús nos da la oportunidad. Pero no apenas eso. Si usted es un discípulo de Jesús, entonces usted también tiene esa comisión. ¿Cuál comisión? De ir a las personas. Los discípulos de Jesús tienen que ir y buscar, dar el mensaje de misericordia. Y todas las personas que creen van a constituir o van a integrar una iglesia. La iglesia de Cristo. Muy bien, estamos claros hasta allí, ¿cierto? Así que entonces nosotros tenemos que ir a todas las naciones. Vamos a pasar a nuestras siguientes preguntas en el día lunes. Muy bien, vamos allá. En el día lunes el apartado se titula Lentos para aprender. Y entonces la pregunta que está allí es ¿cómo se distraían los discípulos muchas veces cuando Jesús trataba de advertirles acerca de su detención y de su crucifixión? Recordemos qué es lo que estaba pasando. Jesús les quería hablar las cosas que ellos tenían que aprender, pero los discípulos se quedaban distraídos. ¿En qué cosas se distraían? ¿Por qué se distraían? ¿Qué es lo que les llamaba la atención? Como hoy día ocurre. Muchas veces Dios trata de hablar a tu vida, pero muchas veces nosotros tenemos tantas distracciones, muchas veces tenemos tantas otras prioridades que finalmente no atendemos al llamado que Jesús quiere hacernos. Bueno, los discípulos eran personas como tú y como yo, y no pusieron la atención debida en su momento. Ellos se distraían mientras Jesús quería explicarles ciertas cosas. Ellos quedaban en otras cosas. Pero ¿cómo pasó esto? ¿De qué manera? Vamos a leer nuestras Biblias en casa, en el libro de Marcos. Abra su Biblia ahí en casa. En el libro de Marcos vamos a encontrar la lectura en el Marcos capítulo 9. Y allí vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Marcos capítulo 9, verso 31 al verso 34. La palabra de Dios dice así. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Sin embargo, ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Llegaron a Capernaum y cuando estuvo en casa, Jesús les preguntó: ¿qué discutíais en el camino? Pero ellos callaron porque en el camino habían discutido quién era el mayor. Es muy interesante que la palabra de Dios nos dice que Jesús les quería hablar de las cosas, les quería enseñar. Y Él les habló que el Hijo del Hombre en determinado momento sería entregado en las manos de los pecadores y que también lo matarían, pero al tercer día Jesús resucitaría. Sin embargo, los discípulos no estaban prestando la atención debida y ellos no estaban entendiendo lo que Jesús quería decirles. Así que ellos continuaron su viaje y cuando llegaron a casa, la palabra de Dios dice que Jesús les preguntó: ¿qué discutíais? Esta es la pregunta que Jesús les hace. ¿Qué discutíais vosotros en el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían estado hablando de todo menos de lo que Jesús les estaba hablando. Ellos habían estado hablando de quién sería el mayor, quién tenía la posición más alta, a quién Jesús pondría en el puesto número 1. Y cada uno de ellos quería ese puesto. ¿Se dan cuenta de la cosa triste y difícil? A veces nosotros pensamos de la misma manera. En lugar de pensar en las cosas eternas de esta vida, nosotros quedamos pensando en las cosas triviales de esta tierra. No nos ponemos a pensar en que Jesús nos quiere hablar, mientras que nosotros pensamos en las cosas de esta tierra. Y eso nos priva de tener suficiente información que Jesús nos quiere dar. Ahora, otra de las cosas importantes dentro de lo que Jesús les quería hablar está en el libro de Lucas. Acompáñenme a leer el libro de Lucas, capítulo 22, y ahí vamos a leer el verso 21 hasta el verso 24. La palabra de Dios dice así, mire cómo dice: sin embargo, la mano del que me entrega está conmigo sobre la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre se va, según está determinado, pero ay de aquel que lo entrega. Entonces ellos empezaron a preguntar entre sí cuál de ellos haría esto.
hubo entre ellos una discusión acerca de quién de ellos sería el mayor. Nuevamente vemos a los discípulos discutiendo un tema que, si bien es interesante, no era importante. Jesús le está diciendo qué es lo que va a pasar. Las escenas que iban a pasar pronto, Jesús se las estaba describiendo. Primero, sería entregado, sería muerto, después resucitaría al tercer día, después les vuelve a aclarar y les dice que la mano que le entrega está con él en esa mesa. Y los discípulos se comienzan a preguntar, ¿quién será? Pero después de esto, la palabra de Dios nos dice que entre ellos se suscitó una discusión, y la discusión volvió a ser sobre el mismo asunto. ¿Cuál era el asunto? ¿Quién será el mayor entre ellos? Ellos estaban preguntando, ¿a quién será que Jesús va a elegir para ser el mayor entre nosotros? ¿Ustedes piensan que esto es muy importante? Pues ellos se distraían continuamente cuando Jesús quería decirles algo importante. Muy bien, pero la palabra de Dios es muy clara, y también en la pluma inspirada podemos encontrar más profundidad sobre estas cosas. ¿Cómo es que ellos se distraían? Vamos a leer lo que está escrito en el Deseado de las Gentes, en la página 399, y acompáñame a leerlo. Mire cómo está escrito. Durante el viaje por Galilea, Cristo había procurado otra vez preparar el ánimo de sus discípulos para que las escenas que les esperaban. Les había dicho que debía subir a Jerusalén para morir y resucitar, y les había anunciado el hecho extraño y terrible de que iba a ser entregado en manos de sus enemigos. Los discípulos no comprendían todavía sus palabras, aunque la sombra de un gran pesar había caído sobre ellos. El espíritu de rivalidad subsistía en su corazón. Disputaban entre sí acerca de quién sería el mayor en el reino. Pensaban ocultar la disensión a Jesús, y no se mantenían como de costumbre cerca de él, sino que permanecían rezagados. De manera que él iba adelante de ellos. Cuando entraron a Capernaum, Jesús leía sus pensamientos y anhelaba aconsejarlos e instruirlos, pero esperó para ello una hora de tranquilidad, cuando estuviesen con el corazón dispuesto a recibir sus palabras. Es muy interesante que los discípulos constantemente estaban discutiendo quién iba a ser mayor. Y los discípulos tenían la intención de no mostrar este tipo de situaciones a Jesús, pero Jesús sabía lo que estaba pasando, y él deseaba poder decirles la realidad de estas cosas, deseaba poder cambiar el rumbo de la situación. Sin embargo, ellos, siempre que discutían estas cosas, se alejaban de Jesús. Y así que cuando ellos tuvieran un corazón dispuesto a recibir la instrucción de Jesús, Jesús quería mostrarles la realidad de lo que estaba pasando. Pero hay más todavía, el texto no concluye allí. Vamos a ver qué más nos dice acerca de esto el espíritu de profecía. Mismo libro, pero ahora en la página 599. Mire lo que dice. Los discípulos se aferraban a su idea favorita de que Cristo iba a hacer valer su poder y ocupar su puesto en el trono de David. Y en su corazón cada uno anhelaba tener el más alto puesto en el reino. Se habían avalorado a sí mismos y unos a otros, y en vez de considerar más dignos a sus hermanos, cada uno se había puesto en primer lugar. Ellos tenían todavía la idea de que Jesús ocuparía el trono de David. Ellos tenían la idea de que Jesús quitaría a los romanos y se pondría él mismo en lugar de ellos. Así que ellos estaban haciendo planes para sí mismos, y cada uno de ellos, según leímos, se estaba valorando quién era mejor si uno o el otro, y cada uno se ponía en el mejor lugar. No es una cosa difícil, es una cosa triste. A veces nosotros somos así, tenemos perspectivas de las cosas que serían, de cómo serían, y nos consideramos a veces mejores que los demás, y a veces nos ponemos en un lugar más prominente que el que realmente podríamos tener. Ahora, es muy interesante que los apóstoles se tardaron en aprender muchas cosas que Jesús les quería decir por causa de estas situaciones.
Pero es muy interesante que estas lecciones fueron escritas para nosotros, para que nosotros aprendamos, sepamos cómo valorar las enseñanzas de Jesús y no poner nuestra mirada en las cosas triviales de esta tierra. Muy bien, vamos entonces a ver nuestra siguiente pregunta, la pregunta B de nuestra lección. Y la pregunta dice así: ¿cómo los tomaron por sorpresa todas estas cosas? Esto es, Jesús les había hablado lo que iba a acontecer. Esto es, cómo sería entregado en manos de pecadores, cómo sería muerto, cómo iba a resucitar. También habló que alguno de ellos lo entregaría, pero ellos estaban tan ocupados en sus pensamientos sobre las cosas temporales que todas estas cosas, cuando acontecieron, le vinieron de sorpresa. Muchas veces acontece así. La Biblia nos habla de cosas que van a pasar. Cuando pasen, si no ponemos atención, también van a caer como una sorpresa para nosotros. Pero vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Lucas, capítulo 24. Mire lo que dice allí. Acompáñame a leerlo, usted en casa, en su Biblia. Lucas, capítulo 24. Y ahí vamos a leer el verso 13 en adelante. Mire lo que dice allí. Lucas 24, capítulo 13. La palabra de Dios nos dice de esta forma. En ese mismo día, 2 discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que distaba 60 estadios, unos 10 kilómetros, de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todo lo que había sucedido. Y mientras iban hablando, el mismo Jesús se llegó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban velados y no lo reconocieron. Les preguntó: ¿qué conversáis entre vosotros mientras andabais? Uno de ellos, llamado Cleofas, respondió: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? Entonces él preguntó: ¿qué cosa? Ellos le dijeron: lo de Jesús Nazareno, un profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y ante todo el pueblo, y los principales sacerdotes y gobernantes lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Hoy es el tercer día que esto ha sucedido. Además, algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro. Si nosotros prestamos atención, estos seguidores de Jesús estaban muy tristes. Jesús les había explicado lo que iba a pasar y ellos estaban muy tristes. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen: eres el único que no sabe lo que ha pasado en estos lugares, eres el único que no entiende lo que ha pasado. Pues han pasado muchas cosas terribles. ¿Qué son esas cosas terribles que han pasado? Pues han matado a Jesús. Y hoy es que el tercer día. Y una de las cosas interesantes que ellos terminan diciendo es: nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y después dijeron: algunas mujeres fueron allá al sepulcro y no lo encontraron. Así que todas las cosas que Jesús les había hablado se les habían olvidado. Todas las cosas. Y allí entonces se quedó muy compleja la situación, pues no recordaba nada. Vamos a ver cómo la pluma inspirada nos ahonda más en este asunto. Acompáñenme a leer esa parte de la historia. Dice de esta manera: era extraño que los discípulos no recordasen las palabras de Cristo, ni comprendiesen que Él había predicho los acontecimientos que iban a suceder. No comprendían que tan exactamente como la primera parte de su revelación se iba a cumplir la última, de que al tercer día resucitaría. Esta era la parte que debieran haber recordado. Los sacerdotes y príncipes no la habían olvidado. El día después de la preparación, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Pero los discípulos no recordaban estas palabras. Es muy interesante que a veces nos ocurre también a nosotros lo mismo. ¿No le pasa que de repente usted tenía que recordar algo muy importante y se perdió? Pero, ¿por qué no lo recordaban? Porque ellos quedaron pensando en la posición que tendrían, en quién sería el primero. Ellos se quedaron pensando si Jesús tomaría el reino en este tiempo,
se quitaría a los romanos y se olvidaron de la cosa más importante, lo que Jesús les había hablado. Muy bien, estamos claros lo que estaba pasando. A veces somos lentos para aprender porque nosotros nos desviamos y nosotros nos perdemos las cosas que necesitamos aprender para este tiempo. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta en el día martes. El apartado para ese día se titula Otro Maestro Prometido. Esto es, Jesús había sido un maestro, pero vamos a ver la pregunta que allí nos quiere hablar, porque hay una cosa muy importante. Jesús fue un maestro como nunca ha habido en la tierra, pero Jesús hizo una promesa: iba a enviar otro maestro. Así que Jesús le prometió en el apartado del martes otro maestro. Y la pregunta nos dice así: ¿cómo continuaría Jesús enseñando a los discípulos después de su ascensión? Esto es, después que Jesús se fue, ¿cómo continuaría enseñándoles a ellos? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice al respecto? Vamos al libro de Juan en nuestras Biblias. Si usted tiene su Biblia en casa, vamos al libro de Juan, acompáñeme. Vamos a leer el capítulo 16 en la palabra de Dios, y allí vamos a leer el verso 12 y verso 13. Y la palabra de Dios nos dice así: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que ha de venir. Así que entonces, otro maestro que Jesús enviaría era el Espíritu de verdad. Esto es el Espíritu Santo, que continuaría enseñándolos y que los guiaría a toda la verdad, y os hará saber todo lo que va a venir todavía más adelante. Así que el Espíritu Santo sería el que vendría más adelante para seguir pues enseñando a los discípulos. La pregunta es muy simple y la respuesta también. Muy bien, así que vamos a pasar a la siguiente pregunta en ese mismo apartado, en el apartado que se titula Otro Maestro Prometido. ¿Cómo nos enseña y cómo nos corrige el Espíritu Santo? Esa es la pregunta. ¿Cómo será que nos va a enseñar y cómo será que nos va a corregir? Bueno, vamos allí mismo en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, no se olvide, estamos en ese texto. Y ahí vamos a leer Juan capítulo 16, vamos a leer el verso 8. Y la palabra de Dios nos explica claramente cómo sería esto. La palabra de Dios dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que entonces, ¿cómo iba a hacer estas cosas? Pues convenciéndonos de pecado, convenciéndonos de justicia, convenciéndonos de juicio. Y pareciera una cosa muy simple, pero dejemos que la pluma inspirada nos hable en más detalle de este asunto muy importante. Recuerde que es otro maestro. Y vamos a ver lo que la pluma inspirada nos habla acerca de esto. Y nos dice de esta forma. En el libro Obreros Evangélicos, página 301, nos dice así: la predicación de la palabra no sirve de nada sin la presencia y ayuda del Espíritu Santo, porque este Espíritu es el único enseñador eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad llegue al corazón, acompañada por el Espíritu, vivificará la conciencia o transformará la vida. ¿Puede un predicador ser capaz de presentar la letra de la palabra de Dios? Puede estar familiarizado con todos sus mandamientos y promesas, pero su siembra de la semilla evangélica no tendrá éxito a menos que esta semilla sea vivificada por el rocío celestial. Sin la cooperación del Espíritu de Dios, ninguna cantidad de educación, ninguna ventaja, por grandes que sean, puede hacer de uno un conducto de luz antes que se escribiera un libro del Nuevo Testamento, antes de que se predicase un sermón evangélico. Después de la ascensión de Cristo, descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos mientras oraban. Después, el testimonio de sus enemigos fue: habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Esto es, sin la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas, todo lo que podemos hacer es algo humano, no tiene eficacia. Podemos ir y predicar
pero sin el toque especial del Espíritu Santo sobre la persona, no es eficaz. Podemos saber todas las cosas, podemos tener la mejor educación, las mejores ventajas, las mejores cosas, pero sin la eficacia del Espíritu Santo no hay nada en nuestras vidas, porque es el Espíritu Santo el único que nos puede enseñar la verdad tal cual es en Cristo Jesús, y es el poder del Espíritu Santo que puede tocar nuestras vidas, y no apenas tocarlas, sino transformarlas. Por eso que el Espíritu Santo convencería de pecado, de justicia y de juicio. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es la pregunta C de este título que se llama Otro Maestro Prometido, que nos dice de esta forma: ¿qué don especial le da Dios al remanente y dónde encontramos este don en la obra hoy en día? Entonces vamos a responder estas dos preguntas. Primera cosa es: ¿qué don especial le da Dios al remanente y dónde lo encontramos? Muy bien, el remanente tiene un don especial ahora, pero ¿dónde está ese don? Muy bien, vamos a la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 12, en nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 12, y ahí vamos a leer el verso 17. Muy bien, vamos a nuestras Biblias, y la palabra de Dios nos dice así: entonces el dragón se iró contra la mujer y fue a combatir al resto de los hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, ¿cuál es el don especial que Dios les da? Bueno, pues vamos a verlo. Dice que el dragón se irá contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos, contra el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Pero Apocalipsis capítulo 19, en el verso 10, nos habla un texto muy interesante. Miren lo que dice ahora: y me postré a sus pies para adorarlo. Y él me dijo: no hagas eso, yo soy siervo como tú y como tus hermanos que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Así que entonces, el don que Dios le da a su pueblo fiel, a su iglesia remanente, es el espíritu de profecía. Ese espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesús, pues Él se lo otorga. Vamos a tratar de entender dónde se encuentra y para qué se lo da. Leamos lo que la pluma inspirada nos habla acerca de este asunto. Acompáñenme a leerlo. En el libro Testimonios para la Iglesia, volumen 2, página 535, nos dice lo siguiente: tomé la preciosa Biblia y la rodeé con varios testimonios para la iglesia, dados al pueblo de Dios. Dije: aquí se tratan casi todos los casos, se señalan los pecados que deben evitar, pero no hay muchos de ustedes que realmente sepan lo que contienen los testimonios. No están familiarizados con las Escrituras. Si hubieran estudiado la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma bíblica y lograr la perfección cristiana, no habrían necesitado los testimonios. Es porque han descuidado el conocimiento del libro inspirado por Dios, por lo que Él ha intentado alcanzarlos por medio de los testimonios sencillos y directos, llamando su atención a las palabras inspiradas que no han obedecido y urgiéndolos a armonizar su vida a sus puras y elevadas enseñanzas. La palabra de Dios es muy clara. Esto es, Dios le ha otorgado los testimonios del Espíritu de Profecía, escritos por Elena de White, para que nosotros entendamos la palabra de Dios. Aquellas cosas que nosotros hemos descuidado y no hemos querido alcanzar a través de testimonios sencillos pero directos, para que nosotros podamos entender y podamos también obedecer la palabra de Dios. ¿Nos damos cuenta? Entonces el Espíritu de Profecía está dado allí porque nosotros descuidamos estudiar las verdades importantes y no apenas descuidamos estudiarlas. Las que sí estudiamos no las obedecimos, de tal forma que tuvo que mandar Dios testimonios directos para que nosotros pudiéramos atender a lo que Dios nos quería llamar. Muy bien, estamos muy claros en esta parte. Así que vamos a pasar a la siguiente sección. La siguiente sección se titula El Espíritu dado,
Y en esta sección la pregunta dice así: ¿cómo se repitió la promesa del Espíritu Santo? En esta sección vamos a tratar de entender cómo esta promesa se vuelve a repetir. Y vamos a tratar de entender qué es lo que estaba pasando. Si nosotros vemos allí en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 4 al 9, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos habla y cómo esta promesa se repite. La palabra de Dios nos dice de esta manera: en una ocasión en que comían con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis, dijo de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿resucitará el reino de Israel, restituirá el reino de Israel en este tiempo? Él contestó: no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue elevado a la vista de ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos. Así que entonces Jesús le repite la promesa del Espíritu Santo, y entonces ellos se quedaron preocupados si Jesús restituiría el reino en esta ocasión, y Jesús no les dijo que eso iba a pasar, pero les dijo: van a recibir un poder especial cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces van a ser testigos de Jesús en todos lugares, empezando por Jerusalén, Judea, Samaria, y después irían hasta lo último de la tierra. ¿No es una cosa maravillosa? Jesús les había hablado de esto, pero ahora se lo repite. Muy bien, veamos lo que la pluma inspirada nos habla acerca de esto. Acompáñenme a leer esta parte que es muy importante. Miren cómo dice: Jesús había abierto delante de sus discípulos una vasta extensión de la verdad, pero les era muy difícil impedir que en sus mentes se mezclaran sus lecciones con las tradiciones y máximas de los escribas y fariseos. Las ideas terrenales y las cosas temporales ocupaban todavía mucho lugar en sus pensamientos. No comprendían la naturaleza espiritual del reino de Cristo, aunque Él se la había explicado tantas veces. Sus mentes se habían confundido, no comprendían el valor de las escrituras que Cristo presentaba. Muchas de sus lecciones parecían no hallar cabida en sus mentes. Jesús vio que no comprendían el verdadero significado de sus palabras. Compasivamente les prometió que el Espíritu Santo les recordaría esos dichos, y había dejado sin decir muchas cosas que no podían ser comprendidas por los discípulos. Estas también les serían reveladas por el Espíritu. El Espíritu había de vivificar su entendimiento a fin de que pudiesen apreciar las cosas celestiales. Todas estas cosas que Jesús no les dijo, el Espíritu Santo después se las tuvo que explicar y tuvo que revelárselas. Pero ¿por qué razón ellos no estaban comprendiendo? Bueno, lo que habían aprendido, lo que escuchaban continuamente, y sus ojos puestos en las cosas terrenales no le permitía a ellos entender lo que estaba aconteciendo ni apreciar las lecciones que Jesús quería darle. Es una cosa muy, muy interesante, que hoy día tenemos la misma situación en nuestras vidas, pero el Espíritu Santo en la vida de las personas nos permite comprender las cosas que van a pasar. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta de este apartado y veamos en este apartado que el Espíritu es dado. La pregunta B nos dice: ¿qué sucedió cuando se cumplió la promesa? En el momento que Jesús les dijo: va a venir el Espíritu Santo y entonces me van a ser testigos. ¿Qué sucede en el momento cuando la promesa que Jesús les había hecho se cumplió? Bueno, vamos al libro de Hechos, capítulo 2, es donde se cumple la promesa que Jesús había hablado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y ahí vamos a leer el verso 1 hasta el verso 4. La palabra de Dios nos dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento impetuoso, y llenó la casa donde estaban, y les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos.
Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que hablase. Exactamente cuando el Espíritu vino sobre ellos, la Biblia nos dice que todos ellos estaban llenos del Espíritu Santo y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, en lenguas extranjeras que ellos no habían hablado hasta ese momento. Y la promesa se empezó a cumplir allí. ¿Qué es lo que pasó? Ellos comenzaron a poder hablarle a otras personas que de otra forma, sin el poder del Espíritu Santo, hubiera sido muy difícil hablarles. ¿Por qué? Porque no hablaban la misma lengua. Pero vamos a ahondar un poco más y vamos a ver qué es lo que el Espíritu de Profecía nos habla al respecto. Acompáñenme a leer lo que nos comenta la pluma inspirada. En el libro de Hechos de los Apóstoles, página 36, nos explica y nos dice qué es lo que estaba pasando. Bajo la influencia de esta iluminación celestial, las escrituras que Cristo había explicado a los discípulos resaltaron delante de ellos con el brillo de la verdad perfecta. El velo que les había impedido ver hasta el extremo de lo que había sido abolido fue quitado ahora, y comprendieron con perfecta claridad el objeto de la misión de Cristo y la naturaleza de su reino. Podían hablar con poder del Salvador, y mientras exponían a sus oyentes el plan de la salvación, muchos quedaron convictos y convencidos. Esto es, con el poder del Espíritu Santo ellos comprendieron lo que hasta ese momento no podían. Con el poder del Espíritu Santo ellos pudieron explicar las Escrituras completamente. Con el poder del Espíritu Santo muchas personas fueron convencidas, que hasta ese momento, bueno, pues muchos no entendían lo que era la palabra de Dios, no entendían las profecías del Mesías, y hasta ese momento, con el poder del Espíritu Santo, a las personas les quedó muy claro, a los discípulos les quedó muy claro, ellos podían hablar con todo el poder del Salvador. Muchas personas conocen al Salvador, pero les da miedo, les da vergüenza hablar de Él. Bueno, los discípulos también tenían miedo, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ese miedo desapareció. Y ellos comenzaron a hablar con todo el entusiasmo, con toda la fuerza, y las personas que lo escuchaban y escuchaban el plan de la salvación quedaban totalmente convencidos. Pero el texto no concluye allí. Acompáñame a leer lo que dice la página 39 y la página 40 del mismo libro. Mire cómo está escrito allí. ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más alejadas partes del mundo habitado, mientras los discípulos proclamaban el mensaje de la gracia redentora. Los corazones se entregaban al poder de su mensaje. Cada cristiano veía en su hermano una revelación del amor y la benevolencia divinos. Un solo interés prevalecía, un solo objeto de emulación hacía olvidar todos los demás. La ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Así que era muy interesante la forma en cómo ocurrió. El Espíritu Santo vino sobre ellos y entonces cada uno de ellos fueron a predicar a las partes más alejadas del mundo. Y no apenas eso, esto es, cada uno de ellos proclamaba el mensaje de la gracia redentora en sus vidas y en la vida de los demás. Y las personas entregaban su corazón al mensaje. Pero no apenas eso. Cada uno de los hermanos que eran convertidos, cada persona que era creyente en Jesús, esta persona veía en su hermano una revelación de la gracia divina y simple y sencillamente se olvidaba de todas las cosas. Su único objetivo, la única ambición que tenían era llevar este mensaje a cuanta más gente pudiera. ¿Se da cuenta? Así que entonces con esta parte vemos cómo se cumple pues lo que Jesús les había prometido: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y después a lo último de la tierra. Y ellos fueron a todos esos lugares y ellos hicieron todas estas cosas que estamos leyendo aquí y que están pasando y que pasaron. Dios se las prometió y Dios promete a todos los seguidores. Si usted cree que es un discípulo de Jesús, usted también tiene esa comisión. Pero con esto en mente vamos a pasar a la última sección de nuestra lección, que se titula A todo el mundo. Y la pregunta allí nos dice: ¿cómo fueron reprendidos
gentilmente algunos de los primeros creyentes por no haber avanzado en el conocimiento. Esto es, bueno, tuvieron el conocimiento de Jesús, el Espíritu Santo vino, el Espíritu Santo reveló nuevas cosas también. El Espíritu Santo recordó las cosas que ya les había hablado Jesús. Les hizo comprender también las cosas que ellos no comprendían. Y tocó la vida de cada persona y fueron transformados. Pero algunos de los cristianos, de los primeros creyentes, simplemente no avanzaron en el conocimiento. Se quedaron con lo que tenían hasta ese momento. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos, en sus Biblias. Hebreos, capítulo 5. Y ahí vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. 5, y ahí vamos a leer el verso 12. Mire cómo nos dice la palabra de Dios. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, necesitáis que os enseñen en los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a necesitar leche y no alimento sólido. Qué cosa terrible. La palabra de Dios nos dice que algunos de los cristianos deberían ya de ser maestros después de tanto tiempo, pero no son maestros. Necesita que se le enseñen los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y luego también nos dice de una forma muy gentil, de una forma muy simple pero directa, que nosotros a veces llegamos a necesitar leche. Los cristianos de antaño también, muchos de ellos se quedaron tomando leche en lugar de comer alimento sólido. ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender? Vamos a ver lo que la pluma inspirada nos dice acerca de esto. En el libro, en la Review and Herald, el 30 de mayo nos explica qué es lo que quiere decir. Muchos que deberían ser maestros, dice allí, apenas han aprendido el alfabeto de la vida cristiana. Necesitan constantemente que alguien les enseñe. No crecen en santidad, en fe, en esperanza, en gozo, en gratitud. Cristo abrió el camino a un costo infinito para que pudiéramos vivir una vida cristiana. Fue por la fe en Cristo que el gran apóstol mantuvo la consistencia y la belleza de su senda. Sufrió oposición, insultos, persecución, encarcelamiento, con una firmeza y mansedumbre que solo Cristo podía impartir. Nuestras obligaciones no son menores que las suyas. Nuestros privilegios son grandes, nuestras oportunidades abundantes. Una gran luz brilla sobre nosotros, pero se convertirá en tinieblas para aquellos que se nieguen a seguir su guía. La palabra de Dios y la pluma inspirada nos habla que nosotros ya deberíamos haber avanzado en el conocimiento de la verdad, pero no apenas en el conocimiento de la verdad. Nosotros parece que tuviéramos tanto conocimiento para este tiempo, y ese conocimiento nos hace a veces sentir orgullosos, pero el problema es que el conocimiento no nos salva. El problema es que si no vivimos esa parte del conocimiento, no tiene ninguna función en nosotros. Como hemos leído anteriormente, nosotros nos falta crecer en la carrera cristiana. Muchos de nosotros podríamos estar ayudando a otros, pero simplemente nos quedamos con el conocimiento, nunca lo aplicamos, nunca crecemos en fe, nunca crecemos en amor, nunca crecemos en todas estas cosas. Y esto nos lleva a que no vayamos y le prediquemos a otro. Que es lo que decimos siempre, es que todavía no estoy preparado, es que el hermano sabe más que yo. Algunos inclusive piden que uno ore por otro y el otro ore porque piensa que está más cerca de Dios, está más consagrado. Cada uno debe aprender a crecer espiritualmente hasta llegar a la estatura perfecta en Cristo Jesús. Muy bien, pero vamos a la siguiente pregunta en este apartado que se llama A todo el mundo. La siguiente pregunta nos dice así: ¿qué labor queda hacer y cómo será efectuada? ¿Cómo se va a hacer ese trabajo? ¿Cómo va a ser efectuado ese trabajo? ¿Y qué es lo que nos queda por hacer? Bueno, vamos a ver lo que nos dice el libro de Mateo, capítulo 24, en nuestras Biblias. Vamos al libro de Mateo, capítulo 24, y ahí vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice
Y allí nos habla de esta forma, Mateo capítulo 24, el verso 14. Miren cómo dice: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Creo que la palabra de Dios nos dice, primero, que el evangelio del reino, ¿cuál reino? El reino de Jesús, será predicado a todo el mundo. Eso es, donde quiera que usted esté, si usted es un discípulo de Jesús, tiene que predicar el evangelio. Una. Dos, tiene que predicarse por testimonio a todas las naciones. Esto, ¿recuerdan qué es lo que pasó con los discípulos? Su única misión era llevar el evangelio al mundo. A cada uno de sus hermanos lo veían como mejor que ellos, una revelación de la gracia divina. Recuerdan que ellos también tuvieron que crecer espiritualmente hasta ser perfectos en Cristo Jesús. Ellos caminaron predicando ese evangelio. No consideraban mejores que nadie. Consideraban que ellos necesitaban crecer diariamente y no ser como niños. Aunque algunos se quedaron como niños y no avanzaron. Pero hoy día tenemos la oportunidad y el privilegio de ser parte de ese grupo que ha de predicar el evangelio al mundo, que ha de llevarlo a toda una nación, tribu, pueblo y lengua. Y entonces, cuando demos testimonio de eso, vendrá el fin. Pero veamos lo que la pluma inspirada nos dice acerca de este texto. Acompáñenme a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, página 44. Miren lo que dice: el Espíritu del Todopoderoso conmueve el corazón de los hombres, y los que responden a su influencia llegan a ser testigos de Dios y de su verdad. Pueden verse en muchos lugares hombres y mujeres consagrados, comunicando a otros la luz que les aclaró el camino de la salvación por Cristo. Y mientras continúan haciendo brillar su luz, como aquellos que fueron bautizados por el Espíritu en el día del Pentecostés, reciben más y aún más del poder del Espíritu Santo. Así la tierra ha de ser iluminada con la gloria de Dios. Muchas personas que son movidos por el Espíritu Santo, muchos cristianos, muchos discípulos de Jesús, irán a predicar ese evangelio de lugar en lugar. La pregunta es si usted también quiere ser parte de ese grupo, de cumplir esa orden que Jesús le dio a los discípulos, ir y predicar el evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas y bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted siente que es su privilegio hacer ese trabajo, entonces también la comisión le alcanza a usted. Y usted puede también ser un discípulo que necesita crecer como todos para llegar a ser un cristiano completo, crecer a la estatura de Cristo Jesús. Y usted tendrá el privilegio, junto con aquellos que se preparen y se dejen usar por el Espíritu de Dios para predicar ese evangelio. Que Dios te pueda bendecir y te pueda ayudar. No me gustaría irme sin antes tener una oración para que podamos cumplir ese trabajo que Jesús ha encomendado. Así que donde quiera que tú te encuentres, en la ocasión que tú estés, acompáñame a orar para que esto pueda ser una realidad en tu vida y también en la mía. Vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, queremos agradecer porque nos permite tener estas lecciones muy importantes para nosotros. Queremos pedir que su buen espíritu también pueda reposar sobre cada uno que nos escucha, sobre nosotros que estamos aquí, y pedimos que nos ayude para cumplir con ese encargo que Jesús dejó a cada uno de sus discípulos, el cual llega también a cada uno de nosotros. Queremos pedir que a través de ese espíritu que nos guía toda la verdad, que nos enseña también toda la verdad, podamos salir por el mundo llevando el evangelio de Jesús, de tal forma que muchas vidas puedan ser cambiadas y muchas almas puedan ser traídas a los pies de Jesús. Bendiga a cada uno que nos escucha y ayúdenos cada día. Son bendiciones que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.